vamos a pasar a ver algunos patrones rítmicos y melódicos, ¿sí? Que podemos aplicar al bajo, básicos, como para empezar a componer o para empezar a, de alguna manera, familiarizarnos bien con qué hace un bajo o qué podría ser un bajo que queda bien, ¿no? Porque obviamente, si nunca, por ejemplo, tocamos un bajo, puede que no sepamos qué poner o qué hacer para que por lo menos quede bien. Y yo acá armé muchos clips, ¿sí? Ya prehechos con nombres, ¿sí? El primero dice negras, ¿sí? Negras guión 1/4. Esto significa que el bajo, que en este caso voy a trabajar todo en una nota, ¿sí? Para que sea bien simple, el bajo va a golpear, o una nota del bajo, la nota del bajo, o las notas del bajo van a estar ubicadas de tal manera que en un compás van a entrar cuatro, ¿sí? Que yo voy a poder dibujar. Entonces puedo dibujar, vamos a ir a, está bien, es el A, puedo dibujar esto, ¿no es cierto? Si yo doy doble clic y tengo la grilla en 1/4, que sería en negras, que es básicamente como cae el bombo, ¿sí? Esto va a sonar así. Va a caer siempre el bajo con el bombo, siempre en el acento. Digamos que es como el menos atractivo escuchándolo todo seguido, ¿no? Si todo el tiempo hace lo mismo. ¿Sí? En este caso, bueno, puede tomar el rol de al bombo que ya tenemos hecho, agregarle un tono que sea más, digamos, la nota, por ejemplo, la nota raíz que nosotros elijamos. Por ejemplo, el la, yo voy a componer un tema en la o empiezo a trabajar un tema en la y puedo usar el bajo simplemente cayendo con el bombo para darle un tono bien notorio al bombo, ¿sí? Que sea la nota raíz, por ejemplo, del tema. ¿Sí? Entonces puedo hacer esto. Y si yo lo saco, se nota la diferencia, si no, ya no hay un tono, ¿sí? Y acá, bueno, como les decía, el bajo, yo por ejemplo me voy al dispositivo, ¿sí? Si le doy doble clic siempre en el título, me voy al dispositivo. Acá tengo algunos parámetros de este bajo que estoy usando que se llama Beat That Bass, y tenemos unos potes, unas perillas para modificar un poco el sonido. Si queremos que sea más chillón o más grave, ¿sí? Y tenemos el filtro y la resonancia. Podemos cambiarlo a nuestro gusto, ¿sí? Les digo porque está acá. El de la resonancia, ¿qué haría? La resonancia aumenta el volumen de la frecuencia que figura acá. Ah, genial. O sea, ¿Ok? la frecuencia que está haciendo el Qtoph, digamos, el filtro. Exacto. Ah, ahí va, ahí va. Por donde pasa el filtro, la resonancia sube o baja, ¿ves? Si lo bajo, baja, y subo, sube. ¿Sí? Entonces, bueno, lo van a dejar por ahí, o donde quieran ponerlo. Y, por ejemplo, trabajamos en la básica. La estiro un poquito, ¿por qué? Porque primero, esto les va a servir para todo lo que viene después. Acá, como vemos, yo puse una grilla, clic derecho, y puse una grilla de 1/4 para que cada dibujo que haga entre dentro de un casillero, ¿sí? En la rejilla. Pero yo puedo usar cualquier rejilla, eso no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en esta, a mí me gustaría que las notas sean más cortas, porque no, siento que está muy, muy largo, y me gustaría que sean más cortas, que se defina un poco más todo. Entonces, selecciono y arrastro y corto un poco, a ver qué pasa. Y voy probando, mientras va sonando voy arrastrando. ¿Sí? Por ahí quiero un sonido más corto y hago esto, ¿sí? O más corto todavía, miren, es como, dura casi lo que dura el bombo, entonces se pega más con el bombo, por ejemplo. ¿Sí? Esto de cortar las notas es importante. Si sienten que está sonando mal, quizás es eso, es hacer las notas un poco más cortas, algunas más largas, otras más cortas. Y esto aplicarlo, obviamente, como les digo, en todo. Entonces, pasemos a la segunda. La primera queda clara, es 1, 2, 3, 4, cada uno que hay ahí. La segunda, digamos que sería similar, pero donde antes entraban 4, ahora entran 8. Vamos a vamos a buscar acá en el piano roll una nota grave. El A0 está bien para mí. Y voy a hacer lo mismo que hice antes, pero puse la rejilla en 8, ¿sí? Que significa corcheas, ¿sí? Que en uno entran 8 de vuelta. Y acá voy a dibujar con el lápiz, ¿sí? Una línea entera.
¿sí? Acuérdense que si no quieren que se les muevan las notas, aprieto Alt y siempre va a ir derecho, aunque mueva el mouse, siempre va a ir derecho. Entonces, acá lo mismo, creo una línea de bajo, pero que tiene el doble de las notas. Vamos por acá. ¿Sí? Y como ven, acá todavía suena más raro porque las notas antes sonaba una vez y ahora suena dos veces. Suena en el 1 y en el I, o en este, 1 I, 2 I, 3 I, 4, ¿sí? Y antes sonaba solamente con el bombo. Entonces lo mismo, recorto la nota. ¿Sí? Y escucho también cómo queda. Siempre asegurándome que caiga, ¿no?, en la línea. Entonces, en corcheas o en octavos de compás sería de esta manera, ¿sí? Lo mismo que antes, pero donde entraban 4, ahora entran 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por ahora yo estoy trabajando en una nota y digamos con un solo compás, pero obviamente lo mejor es mover un poco los compases, que no sea un solo compás, sino, por ejemplo, duplicarlo y que sean 2, o duplicarlo otra vez y que sean 4. El patrón que sigue se llama clásicamente disco, porque digamos, el patrón clásico clavado de la música disco. Igual que el anterior, está en corcheas, ¿sí? La subdivisión es en octavos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero esta vez voy a hacer lo mismo. Vamos a dibujar en el A0, en este caso. Lo mismo. Pero la diferencia es que en este patrón, todas las notas que no caen, digamos, a tierra, ¿sí? Que sería la segunda, la cuarta, ¿sí? La sexta y la octava, las notas que están acá en el medio. Todas estas las voy a seleccionar, ¿sí? Las voy a seleccionar apretando Shift y seleccionando las notas que quiero. Y las voy a poner una octava arriba, o sea, en la misma nota, pero con el pitch más alto. Entonces, para hacer eso, para subir una octava, directamente voy a apretar el botón Shift y voy a apretar la flechita hacia arriba de mi teclado. Y ahí se va directamente a una octava exacta de la nota que estaba antes, ¿sí? Entonces el patrón sonaría así. Es como muy clásico, ¿no es cierto? Pero no podía no estar, porque se usa hasta el día de hoy y se usa todo hasta el día de hoy. La onda es combinarlos. Así que voy a achicar las notas de vuelta. En este me gusta que estén largas, ¿sí? Quiero ese efecto de nota larga. Entonces el disco sería lo mismo, vuelvo a repetir, en octavos, pero la segunda nota, la cuarta, la sexta y la octava, en este caso, de este compás, de un compás, estarían una octava hacia arriba, en relación a la primera, la tercera, etc. Vamos a pasar a otro que le podemos llamar a contratiempo, y que se usa mucho en lo que es el Deep House, ¿sí? En el estilo Deep House. Pero se puede usar en todo, no tiene que ver, digamos, ¿sí? O sea, puse Deep House como referencia electrónica. Y básicamente en este lo que vamos a hacer, caer en espacios o hacer notas en espacios. En este caso yo lo tengo en 1/16, ¿sí? Antes estaba en 1/8, ahora entran 16, o sea, el doble, ¿sí? de notas. Lo que hago es dibujar notas evitando el 1 y, digamos, la mitad del 1 y el I, ¿sí? Sería este, ¿sí? 1, evitando siempre este y este, y poniendo siempre en la segunda, la cuarta, ¿sí? En la que son múltiplos de 2, digamos, de alguna manera, ¿sí? Pero también podríamos poner, ¿por qué no? Una acá. Sí, acá también podríamos poner. Vamos a tratar de evitar más bien el 1, el 1,2, el 1,3, el 1,4, ¿sí? De alguna manera, lo que serían las negras, ¿sí? Entonces vamos a seguir dibujando. Y ahí, por ejemplo, ¿sí? Tenemos este tipo de patrón, ¿sí? Entonces, nada, en este lo que hacemos sí suena mucho más divertido porque juega, ya no cae a la tierra, sino que es como este juego de voy esquivando las negras. Entonces le da ahí como otra personalidad de alguna manera. Le subo un poquito el brillo, a ver qué onda.
¿Sí? Recuerden que estamos trabajando en un compás con una sola nota, ¿sí? Por ahora. Entonces, se entendió, no caemos en la negra, hacemos así. Yo en este caso lo tengo en 1.16, pero bueno, si lo pongo en 1.32, por ejemplo, podría meter una nota más corta acá, por ejemplo, ¿sí? O las puedo acortar yo mismo, ¿sí? Y otra, no sé, acá, a ver qué pasa. Y quedó medio raro, quedó medio como patinado, pero tampoco está tan mal. Y sigo respetando la consigna. Así que bueno, tenemos el contratiempo que se usa mucho en el Deep House, pero podemos usarlo para cualquier cosa y ahora vamos a ver por qué. Trans Techno, ¿sí? Esto, digamos que tiene un patrón que es muy reconocible cuando escuchamos. El patrón, o sea, es muy reconocible. Al escuchar ese patrón sabemos ya que es música trance o ya un techno más pesado, ¿sí? Una cosa rápida y pesada. Mucho bombo, ¿sí? En esta lo mismo que en la anterior, esquivando negras, pero en este caso siempre haciendo el mismo patrón, ¿sí? Solamente esquivando el 1. ¿Sí? O sea, las tres notas. Yo lo estoy dibujando de a una, pero ya les mostré, ¿no? Que seleccionan, duplicar, control D sería, y voy pegando lo mismo que seleccioné al lado, en la misma medida, ¿no? Bien, entonces el trance sonaría algo así, ¿sí? Como ven, se pone mucho más pesado, y en este género en particular, o por lo menos a mí, me interesa así cortar la nota, que sea más corta. Así que puedo recortar un poco, porque le va a dar otro aire. Al ser tan pegadas las notas, si las pego todas, se hace una bola. Ahí se entiende más, ¿sí? El patrón. Seguramente escucharon alguna canción con un patrón así, ¿no? Entonces, en el trance, primero que nada, las tres notas, ¿sí? Recortando un poco el largo, para mí siempre suena mejor cuando hay un poco de aire, que se entiende, pero podemos hacerlo como a ustedes les plazca. En este caso también tengo 1.16, ¿sí? La rejilla en 1.16, que entran 16 notas, de las cuales estoy usando 12. Y pasamos al trance, pero sería lo mismo, el mismo patrón, así que podemos copiar y pegar acá. ¿Sí? Si lo pego acá, lo mismo. Pero, al igual que con la música disco, o con el patrón disco, la segunda nota la voy a poner en una octava arriba, ¿sí? Selecciono, presiono Shift o Mayus y presiono el botón hacia arriba, el botoncito de la flechita hacia arriba, ¿sí? Y este va a sonar parecido al anterior, pero en este caso con una octava. ¿Sí? Ya tiene como otra presencia, ¿sí? Simplemente usando una nota y su octava, ¿sí? Por ahora, o sea, imagínense todo lo que se puede hacer combinando y moviendo las cosas del lugar. Pero siempre está bueno arrancar o ver los patrones básicos para familiarizarnos con el ritmo, para familiarizarnos en cómo trabaja con la batería, en este caso en la música electrónica, pero para ir reconociendo esas cosas. En la otra, que sigue de trance también, que les puse acá, les puse up-down porque vamos a hacer lo mismo, pero en este caso vamos a apretar Fold, ahí está. En este caso, la primera va a ser abajo, arriba, abajo, y la segunda va a ser a la inversa. Entonces yo puedo seleccionar estas notas y poner invertir, ¿sí? O simplemente correrlas manualmente, ¿sí? Así, así y así. Entonces acá ya tengo otro patrón. ¿Sí? Tenemos este, y el último que es como el más dinámico porque cambia un poco más. ¿Sí? Esto obviamente, como les dije, dice trans, pero pueden probarlo con cualquier cosa. Después, la que está acá, la que sigue, ya más libre o combinada, le puse para que acá experimenten mezclar
lo que ya vimos, de alguna manera, ¿sí? Entonces, sigo en la, voy a poner una negra, voy a poner una nota y su octava, arriba, así pegadas, voy a poner la segunda que no caiga sobre el 1, y la tercera que haga lo mismo que la primera, y así que lo copio y lo pongo acá, y la cuarta que haga 3 notas, y vamos a ver cómo suena. Bueno, qué sé yo, me agrada. Voy a recortar estas notas. Y la de arriba la voy a dejar como está. Esta la voy a cambiar de lugar, ¿sí? Y ahí tenemos un patrón combinado entre un poco lo que hicimos antes, ¿sí? Después tenía otra acá, que las quería mostrar también, que sería la polirritmia, ¿sí? Nosotros estamos 1, 2, 3, 4, cierra la vuelta, vuelve, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Hay algo que se usa mucho en la música electrónica, sobre todo, que es esto de la polirritmia. Si yo hago un patrón, no importa cuál, ¿sí? Voy a hacer algo así libre. No importa cuál, este patrón, ¿sí? Que en este caso está en 1.16, ¿sí? O sea, entran 16 notas. A la abrazadera de loop que está acá arriba, le resto una. ¿Qué pasa si lo achico? ¿Sí? O sea, esto está en loop, y lo que va a empezar a hacer esto es girar el loop otra vez, pero en vez de girar cada 16, ¿sí? Que sería la cantidad de notas que entran acá, cuando llegue a la nota 15, o sea, cuando termine la nota 15, vuelve a empezar. Entonces siempre va a estar desfasándose, ¿sí? De la lógica, de alguna manera, del ritmo. Entonces, vamos a sacar un par de notas, que yo que es bastante monótono, pero a ver ahí. ¿Sí? ¿Se entiende lo que pasa? Es como que parece que siempre es un patrón diferente. Esto lo que hace es aplicar de alguna manera un poco de aleatoriedad, que en realidad no es aleatorio, pero le agrega un poco a... Es como cíclico. Bueno, claro, es como en cíclico. determinado momento va a terminar repitiendo el primer patrón, digamos. Exactamente, no sabría decirte Eso, cuándo, pero seguramente después de 16 vueltas, seguramente. Pero, eso en la música así tradicional le llamamos modulación rítmica. verá, bien. Se practica, pero es bastante complicado para tocar Sí, esto, sí, sí, digamos. O sí. sea, acá Bueno, la compu es una pavada, pero para claro. tocar así en la vida real requiere mucho estudio, digamos. ¿Y qué pasa también si le saco en vez de 1, le saco 3 o le saco 2? Acá se vuelve a repetir cada 2. Va, cada 3 en realidad. No sé, se empieza a poner raro. Entonces, bueno, esto también está bueno para jugar. Sí, es algo que se utiliza mucho para eso, para dar dinámica, para dar movimiento. El próximo, vamos a hacerlo como hicimos con la polirritmia de recién. Le voy a restar 1, si tengo 16, y lo que voy a hacer es poner una nota, dejo 2 espacios, y pongo otra nota y dejo 2 espacios, y así, ¿sí? Entonces, cada 3, un 16avos, o sea, cada 3 de estos espacios, agrego una nota. Y acá me queda nota, 2 silencios, nota, 2 silencios, nota, 2 silencios, nota, 2 silencios, nota, 2 silencios. Entonces, siempre va a quedar así. Y es algo que seguramente, si prestaban atención, han escuchado. Pero, sin embargo, no es que tiene que ser siempre así. También podemos dejarlo normal, en 1, 2, 3, 4, y que gire así.
y agregarle, bueno, esta nota que me faltó acá, ¿no? 2 espacios y uno. ¿Y acá qué pasa? Se me pega esta con esta directamente, no me quedan los 2 espacios, pero genera un buen efecto también. ¿Sí? Esto de quitar vueltas o quitar sí, fracciones de la vuelta está buenísimo. Realmente funciona. Está bárbaro eso, me encanta. Sí, está Claro, bueno. en el primero que habías mostrado te queda como un 5 octavos, digamos, modulando Claro, rítmicamente en el 4 cuartos. Queda claro. loco, sí. Y es cierto, se escucha un montón eso. Sí, 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 es como re normal. Lo que pasa que, bueno, a veces, como les decía hoy, no prestamos atención como de manera de crítica en el sentido de tratar de entender, de analítico más que crítico, sino que por ahí nos gusta y ya está. Pero llega un momento que decís, che, pero por qué gusta? ¿Viste? Tiene algo que gusta. A veces, ¿cómo puede ser que sea que guste tanto y está todo hecho en una nota? ¿Viste? Vos decís, ¿cómo puede ser? Bueno, hay muchas cosas que a veces no prestamos atención. Y bueno, por último, empezar a usar la herramienta Scale, ¿sí? En el caso de que no sea útil, en el caso de que no, pero si no sé, a mí me es muy útil empezar a plantear una escala, en este caso la menor, ¿sí? Puse A menor, que todas sus teclas son blancas, así que es más fácil también si queremos tocar, ¿sí? Siempre comenzando desde la, o no siempre, pero digo, es más fácil que se entienda que es la, comenzando desde el la. Y acá empezar a combinar todo lo que hicimos, pero usando el scale, en este caso, ¿sí? Poniendo notas que me generen una melodía un poco más rica y que tengan que ver con la escala que yo elegí acá, ¿sí? Entonces, puedo empezar a tirar fruta. Siempre lo mejor es tirar fruta y después borrar, ¿sí? Bueno, qué sé yo, está bueno, pero no sé, no me termina de cerrar. Pero ya acá le puse 2 compases. Fíjense que al poner 2 compases ya cambia la onda. Es como, tiene más riqueza. Yo puedo trabajar, o sea, yo podría agarrar esto y copiarlo, hacerlo 2 veces, pero mejor me tomo esto me tomo muy en serio esto de la pregunta y la respuesta, ¿no? Genero una pregunta, que sería del 1 al 2 y del 2 al principio del 3 sería la respuesta, ¿sí? Y en la misma frase puedo hacer 2 preguntas que van a tener 2 respuestas, que pueden ser similares o no. Por ejemplo, eso si yo agarro y pongo 4 compases, ¿sí? Si pensamos el compás como uno como una pregunta y otro como una respuesta, ¿sí? Hay notas que no me gustan, bueno, las voy corriendo. Quiero alargar las notas, las alargo. No todas, o quizás sí, bueno, en este caso las alargué todas, pero... Ah, arranqué en sol y dije que eran las, qué estúpido. Bueno, no importa, que no quedó mal igual. Así que lo que pasa es que quedó como un sol mayor. Arrancando de la, sí. En este caso porque elegí la. Y ahora, antes de largarlos y dejarlos que puedan experimentar, em, tengo lo mismo, pero ¿qué pasa si lo aplico a otro género? Porque acá es punchy punchy, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo agarro y lo pongo en un hip hop? Lo mismo que hice antes, ¿sí? Voy a seleccionar todos los clips y los voy a arrastrar hacia acá y los voy a reemplazar, que ya están dibujados, así no tengo que dibujar todo. Entonces vamos a escuchar qué pasa con esto. Vamos a cambiar el tempo, ¿sí? Porque... Y ahora ya vimos que se puede usar Scale para empezar a mover las notas, o no usarlo y hacerlo a oído también, ¿por qué no? Pero bueno, con Scale vamos a asegurar de que por lo menos
entre en la escala. ¿Sí? Y voy moviendo las notas y a ver qué pasa. Con el mismo dibujo que tenía antes en una sola nota. ¿Sí? Simplemente la que caía en negras. En este caso no cae con el bombo siempre y genera otro efecto, porque es otra velocidad, es otro patrón rítmico, ¿sí? Pero es el mismo patrón de bajo. Con corcheas. Está buenísimo ahí ya. Podría agarrar y decir, bueno, saco un par de notas, por ejemplo, a ver qué pasa. Y, y la segunda, también lo pongo en la, pero la segunda lo pongo esta nota acá. Y ya tengo una frase con una pregunta y una respuesta diferente dentro de la misma escala, ¿sí? De alguna manera, melodía monofónica, ¿sí? Que cada nota suena sola, nunca suenan dos notas solas, en este caso. En el bajo eléctrico de la vida real, es muy normal tocar muchas notas en el bajo, digamos. Se puede tocar hay muchos, digamos, hay muchas maneras de tocar el bajo en las cuales se puede tocar varias notas a la vez, suena bien. En la electrónica también, pero en general se utilizan líneas monofónicas, o sea, siempre sonando una nota, nunca un acorde o dos o tres notas a la vez, siempre sola, ¿sí? Y lo mismo con el disco y etcétera, ¿no? O sea, todo me va a imprimir una sensación diferente a la anterior, ¿sí?